Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí en España son las 4 de la tarde. Puede ser que tengamos asistentes de otros países o regiones. Buenas tardes, buenos días a todos. Y bienvenidos a otra sesión de Champions. Vamos a dar, son las 4 y un minutillo. Creo que tenemos varias conexiones. Hoy tenemos a Jamie. Hola Jamie, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Maricel. Bien, Bien, muchas un gracias. placer tenerte. Muchas Am, gracias. la metodología del webinar, como cada vez, bueno, pues Jamie nos va a compartir hoy su conocimiento sobre de lo bonito, ¿cómo lo dices tú, Jamie? De De lo bonito lo estratégico. de lo bonito, lo estratégico, con una base en UX. am, y luego haremos todo lo que es el contenido de Jamie y luego al final me vuelvo a conectar yo por si surgen alguna pregunta o alguna sugerencia, ¿vale? Que es una sesión que podemos participar, o sea que no hay ningún problema. Os presento a Jamie. Jamie es nuestra experta en UX y UI, con más de una década creando soluciones digitales accesibles, intuitivas y basadas en datos. Súper importante, basadas en datos, Jamie. Focalizada en producto, investigación de usuarios y optimización de procesos. Así que, oye, no me queda más. Sin más, Jamie, todo tuyo. El stage es todo tuyo. Así que adelante. Bueno, buenos días para todos o tardes, como decía Maricel, dependiendo del país donde nos encontremos en este momento. Muchísimas gracias. Efectivamente, el día de hoy hemos preparado este espacio para hablar de algo que nosotros en algún momento hemos escuchado, como lo es el diseño UX. Entonces, hemos llamado esta charla de lo bonito a lo estratégico. Y vamos a hablar cómo el UX es un motor silencioso de éxito. Vamos a ver el diseño como un iceberg. Lo vemos desde la estética, desde los colores, desde las formas, cuando apenas vemos esa punta de donde sale el iceberg, desde donde sobresale el agua. Pero lo que realmente sostiene la dirección al diseño en realidad está bajo la superficie. Es un pensamiento estratégico, es un pensamiento de investigación, de arquitectura, de accesibilidad, de colaboración multidisciplinar, como ahorita lo contaba Maritzel. Es un tema un poco más allá, basado como en este tema de los datos, este tema de la información, cómo nosotros transformamos toda esta información y la podemos llevar a cabo dentro de lo que es el desarrollo y la metodología de un diseño. Por eso el diseño UX no solamente es lo bonito o cómo se ve, sino también la profundidad con la que se construye. Dicho esto, voy a hablar un poco de mí. Ya se le hizo una pequeña introducción. Esta es una introducción un poco más desde lo personal. Soy especialista en UX, profesional en diseño de productos digitales y digamos que como propósito vengo del mundo de la tecnología, diseñando productos y servicios, basándome en la co-creación del desarrollo del desarrollo de productos, basándome en el seguimiento de ellos. Con el tiempo me he enfocado en algo muy clave, que son las ideas de negocio como soluciones funcionales y estratégicas para generar valor rápidamente. En el diseño de producto, intento volver el diseño un puente entre lo humano y lo tecnológico, explorando herramientas e iniciativas que no solamente hagan que las cosas funcionen, sino que realmente tengan sentido. Es así como el diseño es una herramienta que nos permite innovar, alinear equipos y liderar la transformación digital a través de la experiencia. Entonces, quiero invitarlos a mirar el diseño con otros ojos, no solamente desde lo estético, sino como una herramienta poderosa para innovar y para que alineemos todas esas expectativas y perspectivas que tenemos dentro de nuestros negocios, nuestras propuestas, nuestro producto, nuestros servicios. La pregunta es, ¿alguna vez se han sentido frustrados usando una aplicación, un sitio web, a pesar de que se veía increíblemente bonito? Bien, los invito a que miremos el diseño desde algo poderoso, estratégico y transformador. El propósito de hoy
es que vamos a desmitificar esa idea del diseño, de cómo hacerlas, de cómo simplemente dejar de hacer las cosas bonitas, que es un tema importante también a tener en cuenta, es verlo como la experiencia de usuario es en realidad una fuerza estratégica y poderosa que nos permite precisamente impulsar la innovación, el crecimiento y el valor en el mundo digital. Como lo dije ahorita, la idea es que nos paremos desde el diseño, de como un poder, desde algo poderoso, desde algo estratégico, desde algo transformador. Los invito a que miremos, no, a que más bien reevaluemos la forma de ver el diseño y cómo es lo que muchos no ven. Durante mucho tiempo hemos reducido el diseño a lo visual, a lo que significa para cada uno bonito. Pero la pregunta es, ¿realmente sirve? ¿Funciona fácilmente? Si solamente vemos el diseño como un adorno, en realidad estamos viendo que estamos tomando decisiones aisladas. No estamos viendo algo que conecta, algo que me resuelve, algo que soluciona. Entonces esto realmente nos deja por fuera de lo que conecta a las personas, de lo que conecta los objetivos de negocio, de lo que se conecta con las soluciones tecnológicas. Veamos entonces de alguna manera cómo algunas de estas consecuencias en las decisiones de diseño pues limitan también esta visión. Entonces, veamos por ejemplo qué se escucha en el mercado, qué se dice. Según el índice de experiencia digital publicado recientemente por las agencias de investigación de Bernadette y Watermelon, ellos dicen que una de cada tres experiencias digitales fallan activamente con los usuarios. El 49%, es decir, casi la mitad de los consumidores consideran que las marcas fallan de alguna manera, en algún sentido, con sus sitios web y las aplicaciones. El 47% tiene dificultades para acceder al soporte que necesita. Entonces, si entendemos que el 60% de las interacciones de las marcas ocurren en línea, podemos estimar, según este informe, que una mala experiencia de usuario realmente les cuesta a las marcas el 8% de sus ingresos anuales. Por lo cual, tener en cuenta que tener unas malas experiencias dentro de los productos o los diseños, pues realmente no solamente frustran a los usuarios, sino que también terminan siendo costosas. Entonces, si vemos uno de los mayores retos y problemas a los que se enfrentan las marcas actualmente es que priorizan el diseño o el estilo sobre la usabilidad. Por ejemplo, aún existe una tendencia desalentadora para priorizar el estilo sobre la sustancia, como lo afirma el diseñador de Digital Contract Design Group, lo cual nos pone de pronto desde una perspectiva a considerar que la buena apariencia de una experiencia digital es importante, pero no más que su intuición y que la fluidez que le damos a los usuarios. Entonces, vamos a ver dos ejemplos reales que como usuaria a mí me dejaron pensando y por ello pues los traigo a continuación basándome en estos casos de uso de productos exitosos que actualmente en Colombia están posicionados y que cumplen estos estándares de diseño moderno, de colores atractivos, de tipografías limpias, pero digamos que nos presenta, o en este caso, se puede identificar cuando el diseño viene bien, pues por qué nos puede fallar. Entonces les voy a traer estos dos ejemplos, uno de ellos eh, el primer ejemplo es Tiva. Tiva es una plataforma amigable, fácil de usar, que permite a los usuarios sin experiencia previa y sin conocimientos de inversiones de dinero navegar y operar en una plataforma sin complicaciones. Es una plataforma muy útil, sobre todo en el tema de inversiones para personas neófitas, ya que también presenta un tema pues muy educativo. Su lanzamiento en el 2019, Tiva logró atraer a más de 430.000 usuarios en Colombia, consolidándose como una opción confiable en el sector fintech. Entonces, ¿cuál es el caso que les traigo con Tiva? Tiva, esta es la presentación de la primera, del home o de la primera interfaz cuando se encuentra ya después del logueo. Digamos que lo primero que yo tuve como usuaria dentro del uso de ella fue la navegación. ¿Y esto por qué? Porque la navegación no fue tan intuitiva al no utilizar palabras claras y un lenguaje un poco más común. Entonces, mi primera intención era cargar el dinero dentro de la aplicación con el fin de poder hacer esas inversiones y poder entender esas dinámicas de inversión.
Para poder hacer estos pasos, lo primero que tenía que hacer era cargar el dinero, pero no encontré la opción de una manera fácil en esta primera instancia. Después, perdón, después de navegar un rato y de estar como en contacto con la aplicación, me di cuenta que gestionar significaba tener que traer el dinero. Al gestionar, encontré un menú donde efectivamente me decía, mueve el dinero, programa el débito automático y retira el dinero. Acá me di cuenta que yo podía hacer unas acciones, pero que, pues, acciones que yo no podía diligenciar porque no tenía el dinero aún, que era mi objetivo principal. Para llegar acá, pues tenía que hacer la segunda opción, que era programar un débito automático, lo cual para mí fue un poco confuso porque yo quería una acción pronta y programarlo me indicaba que tenía que hacerlo posteriormente. Ya ahí empieza como, empecé como a tener un poco de fricción con la acción que yo quería realizar rápidamente y me encuentro con que tengo que editar unas reglas, que tengo que colocar una cantidad, que tengo que colocar una fecha y además que esa fecha, de una vez yo coloque la fecha para que ese débito se me vuelva real, pues tengo que esperar un mes más. Eso para mí fue muy frustrante, para ser muy honesta. ¿Por qué? Pues porque era un proceso muy engorroso para una acción que yo quería ver inmediato. Tenía que esperar un mes y además tenía que programar y hacer una gran cantidad de pasos para poder lograrlo. ¿No? Dicho esto, pues había una opción que era cargar el dinero, pero pues cargarlo por un tiempo muy largo. El posible débito automático, que bueno, ya como les estoy diciendo, pues era bastante tedioso. No obstante de eso, una vez uno hace la acción, es decir, cuando ya se decide y bueno, voy a esperar el mes, se toca esperar 4 días una vez se hace efectivo el día que uno lo elige. Y no, y más allá de todo este proceso, si falla esa acción que puede suceder también, y que me sucedió, no te dice la aplicación por qué te falla. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál fue el error? Quedas como en el limbo de toda esta situación. Además, la forma de notificarlo, pues queda notificado dentro de la aplicación. Si tú no tienes las notificaciones en el celular, lo que significa que queda oculto y no sabes qué sucede. Para mí esto es una problemática bastante importante, pues teniendo en cuenta que la aplicación es una aplicación del sector fintech y que el dinero, pues es una de sus promesas de valor. Como segundo ejemplo, les traigo Ualá. Ualá se consolida en Colombia como una banca digital con más de 400.000 usuarios en 2 años. Ofrece una cuenta gratuita con una alta rentabilidad diaria del 11%. Sus beneficios pues, incluyen un registro 100% digital, es una interfaz intuitiva, te da una tarjeta con la cual tú puedes hacer retiros fácilmente, tiene una seguridad regulada por los entes del gobierno y es inclusiva porque permite también cuentas para personas migrantes o facilita la gestión del dinero de una manera muchísimo más fácil. Es una muy buena opción, la verdad fue para mí como una interacción y una experiencia bastante interesante y agradable. Fue efectiva cuando tuve que hacer el tema de la carga del dinero, es mucho más fácil, pero me encuentro con que una de sus propuestas de valor más importantes y por las cuales uno toma o bueno, desde mi caso, se tomó la decisión de utilizarla y era el tema de la rentabilidad diaria. Esta rentabilidad diaria, como ustedes se pueden dar cuenta, es un abono diario que la aplicación te va generando versus el dinero que tú tienes invertido. ¿Cuál era mi acción? Entender cuál era la rentabilidad que me había dado hasta ese momento. Y para poder resolverlo, pues me fui a navegar el home, traté de mirar dónde estaba el dato, pero no lo encuentro fácilmente. Hago el scroll vertical debajo de este elemento que vemos del marranito y encuentro que hay unos últimos movimientos y un botón que me permite hacer este resumen, ver este resumen. Voy al resumen, busco el dato, tampoco lo encuentro y acá al frente está el costo, la fecha, costo, fecha y me doy cuenta que tengo que navegar por cada uno de estos ingresos diarios, pero que no logro encontrar la consolidación de la información. ¿Qué me tocó hacer? Para conocerla tuve que ir uno a uno de las recargas que hice, hacer la suma, luego venir y mirar el total y hacer la resta de manera manual para poder saber a ese momento cuánto me había ganado. Entonces, creo que a pesar de ser una falla, de que pues teníamos como un proceso sólido para poder verlo, para poder navegar, para poder tener una buena aplicación, pues en este caso creo que falla en ese tipo de detalles muy pequeños. En conclusión,
El diseño funcional sobre lo estético. El diseño es más que solo belleza. Se prioriza la usabilidad y la resolución de problemas para evitar productos deficientes. También creo que es importante entender que las malas experiencias digitales crean un costo global. Entonces, si entendemos que un tercio de las experiencias digitales fallan a los usuarios, costándole a las marcas el 8% de sus ingresos anuales, pues creo que es importante tener en cuenta que el diseño es más que un gasto, realmente una inversión. Y la intuición y fluidez para la satisfacción. La facilidad de uso y la transparencia son pasos cruciales para la retención. Y esto pues creo que queda demostrado con los dos casos de uso que les acabo de presentar. Entonces, vamos como a esa pregunta básica de qué es diseñar entonces, qué significa diseñar. Entonces, diseñar no es solamente tener buen gusto o aplicar las teorías de diseño, ¿sí? Diseñar es hacer intencional lo que de otra manera podemos ver de manera improvisada. El diseño conecta lo visual con lo funcional, lo emocional con lo racional. Entonces, ¿qué es el UX? Sí. El UX tampoco es un paso más. El UX es un marco desde donde las soluciones están conectadas directamente con los usuarios. Entonces, como dice Steve Jobs, el diseño no es solo cómo se ve o se siente. El diseño realmente es cómo funciona. Vamos a ahondar entonces de una manera muy breve en qué es el diseño UI y el diseño UX para que comprendamos estos entornos completos desde dos perspectivas completas para que allí podamos tener un poco más de decisión dentro de esa idea que tenemos del diseño. Entonces, ¿qué es el diseño UI? El diseño UI significa interfaz de usuario. Finalmente, es la presentación visual que hay entre la interacción de un dispositivo y un usuario. Vamos a ver el diseño UI desde el eje de las reglas de oro de Teo Mantel. Teo Mantel es un especialista internacional en experiencia de usuario y es una persona que cuenta con con doctorado en psicología y en psicología del consumidor y tiene 30 años de experiencia. Él crea un libro en donde de alguna manera revoluciona y saca las reglas de oro del diseño de interfaces. Estas bases están sentadas en tres objetivos claves. El primero, dejar el control sobre el usuario. ¿Qué quiere decir? Permitir a los usuarios tomar decisiones y acciones. Es diseñar para controlar la cantidad de acciones que se tenga dentro de cada una de las interfaces para crear una cadena lógica por donde se vaya a llevar al usuario. El siguiente objetivo es reducir la carga de memoria. Reducir la carga de memoria es simplificar la interfaz para facilitar el uso de ella. ¿Cuántos elementos tiene? La jerarquía, los colores, simplemente dar las acciones que se necesitan para el objetivo o la acción por la cual se esté diseñando esa parte de la interfaz. Crear una interfaz funcional y consistente, asegurar elementos, funciones consistentes, hacer uso de los sistemas de diseño, hacer uso de la consistencia, del orden, de la coordinación, del lenguaje. Creo que estos tres objetivos que tienen unos principios, cada uno de ellos, que no vamos a entrar a ahondar en ellos de manera muy global, se los estoy presentando, tiene como función entender que existen esos objetivos principales sobre los cuales tomar decisiones para el momento en que se está diseñando una interfaz. Acá es precisamente la presentación visual. Entonces, ¿qué es el UX? El UX es experiencia de usuario. Finalmente, el UX es un pensamiento estratégico de la acción de diseñar. Va a favor de las necesidades y los desafíos de generar oportunidades. Entonces, vamos a ver un ciclo estratégico de diseño, un ciclo de diseño que nos permite ver cómo el diseño UX se vuelve un tema iterativo, un tema transversal. El primer objetivo es comprender al usuario. Se obtiene información del usuario basándose en sus necesidades y sus preferencias. Esto se hace a través de metodologías de investigación, por ejemplo,
entrevistas, se levanta información, se analiza información de contexto, se trae todos estos datos, se recolecta toda la información de negocio del usuario y se entiende desde dónde son sus acciones. Una vez se tiene esto, se analiza esta información con el fin de poder empezar a crear un producto, a enlazarlo con un objetivo, a conectarlo con los objetivos de negocio. Una vez se tiene como estos procesos que terminan dentro de lo que nosotros conocemos como wireframes o como prototipos, ¿cuál sería como ese siguiente paso? Esa iteración. Iteración que permite tener unas pruebas. Entonces, una vez uno ya tiene ese producto, lo que hace es un refinamiento constante del diseño basado en esa información que se ha ido recolectando. ¿Qué quiere decir esto? Que comprender al usuario no significa un paso que termina, sino es un ciclo. Es un ciclo de estar todo el tiempo en una observación de él, de interacción, como lo veíamos arriba, con el UI, de ver su comportamiento con estos diseños y con estos productos que estamos creando, para empezar a entender cuáles son esos valores o esas oportunidades que se empiezan a desplegar dentro de este tipo de situaciones. Una vez estamos iterando, llegamos a la retroalimentación y es esta retroalimentación la que nos permite tener esa recolección de hallazgos para mejorar en el futuro. Lo que quiere decir que un producto siempre está en crecimiento, un producto está evolucionando constantemente, a pesar de que tenga un tiempo de desarrollo, tenga un tiempo de pensamiento, pues el estar comprendiendo al usuario nos permite darnos cuenta de lo que en principio posiblemente no se hizo porque no habíamos tenido unas pruebas. Entonces, esta retroalimentación nos ayuda a tener unas mejoras continuas, a tener mediciones, a tomar decisiones sobre datos que nos permite volver otra vez a comenzar este nuevo ciclo. Vuelvo y comprendo, vuelvo y itero, vuelvo a la retroalimentación. Y así el diseño de experiencia cada momento se vuelve mucho más sólido. Entonces, ¿qué quisiera como ponerles en la mesa? Primero, ¿cómo comprendo al usuario? ¿Sí? ¿Cómo son esas perspectivas de comprensión? ¿Qué tengo que hacer para comprenderlo? Son como esas preguntas de, bueno, sí, en teoría pues se escucha muy sólido, pero ¿y esto cómo se hace? Entonces, vamos a comprenderlo desde la idea del diseño. Entonces, desde la idea del diseño, vamos a verlo en dos direcciones, la dirección del UX y la dirección del UI. ¿A quién? Al usuario. El usuario como el centro principal de la observación de estas dos direcciones. Entonces, ahí nosotros nos preguntamos, desde el UX, por ejemplo, ¿qué necesita esta persona? ¿Dónde están las fricciones? ¿Qué oportunidades hay para mejorar? ¿Sí? El UX no solamente piensa en el momento, sino también piensa en el escalar, en el cómo incluir, en el cómo acceder, cómo volver accesible lo que estamos haciendo, cómo comprendo el contexto, las necesidades reales, cómo construyo desde ahí. Esto es un diseño estratégico. Y desde el lado del UI, pues hay más un tema de decorador funcional. Sí, no solamente hacerlo bonito, sino también cómo hago que esto funcione, cómo traduzco todos estos elementos de una manera en que yo puedo hacer que esta experiencia se vuelva algo visible, pero también sea fácil de usar. Entonces, un poco entrando como en esas perspectivas desde cada uno de ellos, el UX que busca, busca contexto, busca oportunidades, busca un desarrollo y un diseño estratégico, busca un pensamiento del diseño desde las necesidades, desde los desafíos, desde las oportunidades de las marcas. Perfecciona cada momento y escala de una manera continua las experiencias y finalmente, pues sin dejar de ser muy importante, tener el tema de la inclusión y la accesibilidad. Esto va para todos los públicos y debería ser accesible para cualquier persona, independiente si es discapacidad, independiente si es un dispositivo, independiente de los factores en los cuales se encuentre en ese momento. El UI busca eficiencia, busca un uso intuitivo, que busca elementos coordinados, organizados, funcionalidades simples y acciones fáciles de recordar. Coordina la relación entre la tecnología y el usuario y realmente hace una presentación visual entre el software y el usuario. Entonces, ¿qué pasa cuando el UI observa al usuario? Ahí
cuáles son sus funciones, cuál es su investigación, qué es lo que puede definir de ahí. El UI empieza a observar al usuario en su interacción y el UX desde la comprensión. El usuario devuelve a ambas perspectivas una retroalimentación. Y esta retroalimentación se une a algo que es muy importante y es el contexto. El contexto es algo que retroalimenta tanto la información del usuario como las decisiones que se toman del UX y las decisiones que se toman en el UI. El contexto nos permite definir objetivos, en tener enfoques, hacer trazabilidad, entender cuáles son la visión y la misión de una empresa, poder nosotros pararnos dentro de un marco suficiente para tomar decisiones basadas en información real. El contexto es algo tan importante para tener en cuenta. Es ese concepto en el cual nosotros siempre tenemos que basarnos para poder tener unos datos reales que nos permitan contrastar con esos datos cualitativos y cuantitativos que estamos recibiendo de las observaciones con los usuarios. ¿Qué nos permite medir cuando ya tenemos un contexto y un diseño enfocado en este usuario? Nos permite medir la eficiencia, nos permite medir velocidad, nos permite medir la usabilidad, la estandarización. Entonces, de alguna manera, si nosotros podemos entender el UX como algo transversal, podemos ver que el UX no entra al principio o al final de un proyecto. El UX realmente se construye a través del proceso y es un proceso que se implementa en equipo. Digamos, como algo, es una parte importante de las decisiones de un proceso. ¿Qué es el diseño UX entonces? No es solamente el diseño UI, es también investigación, es co-creación, es validación, es inclusión. Es un espacio de ideas, de conocimiento y de técnicas desde los diferentes roles que se involucran en los procesos. Entonces, son procesos metodológicos que permiten crear e innovar productos de manera funcional. Ahora, les voy a traer dos ejemplos de casos de uso positivos y dos ejemplos de casos de uso negativos dentro de estas metodologías de UX. Uno de ellos es Nequi. Nequi es el primer neobanco 100% digital en Colombia, lanzado en el 2016 por Bancolombia, cuyo diseño UX se centró en la simplicidad y la accesibilidad para atraer usuarios jóvenes y no bancarizados. La app permite hacer sin papeleo, pues prácticamente cualquier decisión de transacción. Tiene bolsillos de ahorro, tiene metas financieras, tiene pagos inmediatos y realmente esto a cero costo. En Colombia, Nequi pasó de 0 a 20 millones de usuarios en 8 años y procesa 339 millones de transacciones mensuales, lo que prueba que un diseño ultra simple puede masificar la bancarización digital. Nequi se convirtió en un modelo de inclusión financiera para una experiencia cotidiana, sobre todo porque llegó a ampliar su base de clientes a personas que no estaban bancarizadas. Y esto realmente en Colombia es un método de pago prácticamente súper efectivo. Nosotros ya, si vamos con el celular, no necesitamos tener plata. Entonces, eh, digamos que basándonos un poco en la estrategia de UX, podemos entender que cuáles son, he sacado unos pocos, tienen muchísimas más, pero digamos que estas son muy importantes. En el caso del onboarding rápido, tiene una cuenta que lo haces en minutos simplemente con el número de celular. Tiene un lenguaje coloquial que es muy fácil navegar. El uso diario, como los bolsillos, las metas, los pagos con un solo tap, pues es increíble, realmente es muy fácil. Tiene datos para la inclusión, entonces da créditos a sectores que no tienen estas posibilidades y unas mejoras continuas de la aplicación. Como un segundo caso, tengo Grupo Éxito. Grupo Éxito es es un grupo minorista en Colombia que fue fundado en 1949 en Medellín y hoy opera con 500 tiendas en el país bajo las marcas de Éxito, Carulla, Surtimax, Superinter y Viva. Tienen un enfoque de innovación y transformación digital, además de sostenibilidad, y se posiciona como una plataforma omnicanal líder en alimentos y productos no alimenticios. En Colombia,
el rediseño de las apps de Éxito y Carulla elevó las ventas a un 130% en el 2022 y cerró en el 2023 con 14 millones de pedidos, superando al portal web de Éxito. Esto refuerza a Éxito como líder de retail omnicanal en Colombia actualmente. ¿Cuál, ¿Cuáles de sus estrategias traigo para evaluar un poco ese éxito que ha tenido éxito? Es eliminar la fricción clave, apagos de un clic en navegación simplificada y ciclos de release de las aplicaciones reducidos de 2 meses a un mes para entregar mejores continuas dentro de todo el proceso de omnicanalidad que tuvieron en este proceso de transformación digital. Eh, Éxito logró una omnicanalidad coherente, logró unificar toda la experiencia que no solamente tenía que ver con la parte digital, sino también con estas tiendas físicas, integrando este marketplace y fidelizando a los clientes. Entonces, digitalizó las formas de pago, unificó todo el tema de puntos, creó toda esta omnicanalidad a través de varios productos que permiten digamos, como generar experiencias diversas y distintas desde cualquier margen o desde cualquier otro canal que ellos manejan, que son muchísimos. Otro punto es la observabilidad y la decisión basada en datos. El monitoreo, en tiempo real del desempeño y el feedback de los usuarios hizo y está haciendo que iteren y pulan esta experiencia con muchísima más precisión. Y esto, digamos, como que de alguna manera nos ayuda a ver a nivel de contexto cómo estas dos, que son, hay muchísimas más, pero digamos que estas dos han posicionado en Colombia un gran mercado dentro de su propuesta digital. Ahora, vamos a ver dos casos negativos. Dos casos negativos, entre ellos está Bancolombia. Bancolombia es un grupo financiero más grande de Colombia. Tiene más de 25 millones de clientes y tiene presencia en 10 países. Es la banca digital que tiene una app de 7 millones de usuarios activos y ha sido premiada por su innovación. Bancolombia es, digamos, uno de los bancos en Colombia más grandes. Este año, en el 25 de marzo, ellos crean hacen el lanzamiento de la nueva app, Mi App Bancolombia. En este lanzamiento de esta app, pues realmente tuvieron una experiencia bastante frustrante, ya que hubo unos fallos que no tuvieron, o bueno, posiblemente se tuvieron en cuenta, pero se desbordaron de alguna manera en el momento de hacer este lanzamiento. Cuando ellos lanzan la segunda app, la app y esta nueva versión, uno de los, da- de la in- de los pasos más, digamos, como punto de quiebre que tuvieron fue primero una campaña previa donde prácticamente había de manera forzosa que borrar la aplicación que tú venías trabajando durante mucho tiempo, que además, pues Bancolombia tiene unos movimientos diarios gigantes. Entonces era como tener que quitar toda esa información que tú ya tenías y volver a instalarla. Entonces creo que eso que ya creaba como una especie como de puente y de fricción en esa decisión. Ese día, el 25 de marzo, apagan una app y colocan la nueva, es decir, forzan a hacerlo. Y esto sobrecargó la capacidad de servicio, lo cual es, pues, el plan de contingencia hizo que muchos servicios se bloquearan y esto quedó como, pues, algo muy crítico, que tuvo una comunicación reactiva y dispersa, donde hubo unos avisos tardíos, unos soportes de caso a caso, en redes sociales todo se disparó y los mensajes fueron respondidos por parte de la entidad de manera pues automatizados, entonces no había mucha guía de cómo resolver el problema y esto pues durante esta crisis. Los flujos rotos fueron, digamos, como una de las cosas que más desvalorizó el tema del upgrade que hubo de la app, porque cuando ya la instalabas, pues tenía bugs, habían transferencias que no funcionaban, hubo retiros que se alteraron. En fin, el hábito diario del uso de la aplicación se vio bastante corrompida y de alguna forma el uso de los canales pues le costó a la marca de alguna forma tener que volver como a subsanar y tener que establecer este servicio con un tiempo pues de estabilización que dura pues tener una nueva aplicación. Y pues de alguna forma los usuarios tuvimos que recorrer a los temas de canales presenciales. Vamos con Rappi.
Rappi es una super app muy grande en América Latina, nacida en Colombia en el 2015, opera en 9 países y más de 250 ciudades. Conecta a millones de usuarios con comercios, restaurantes, farmacias, bancos y más. En Colombia es un referente del ecosistema digital y supera los 10 millones de usuarios, de descargas, perdón, de la aplicación en el país. Genera cientos y miles de empleos indirectos a través de repartidores y a través de comercios aliados. ¿Qué pasó con Rappi? Rappi empieza a incumplir con con unos ciertos cargos sorpresas, con unas ciertas reclamos que llevan en el junio del 2025 a un riesgo de unas multas altísimas por el no cumplimiento de estas normas. ¿Cuáles fueron estos fallos? Los fallos fueron una información opaca con cargos extras y condiciones ambiguas en el paso del checkout y una publicidad que sorprendía cuando el usuario iba a pagar. Los soportes engorrosos, los canales de PQR, pues poder poner un PQR era una búsqueda muy complicada dentro de la aplicación. Pareciese que no hubiese una trazabilidad, habían quejas sin respuesta, no había un seguimiento, se disparaba la exposición y por ende, pues la exposición y el tono en las redes no era positivo. El servicio incumplido de entregas tardías o en mal estado, pues no compensaba con una corrección rápida de estas situaciones, lo cual crea de alguna manera, mina la lealtad y obliga a las empresas a redirigir, perdón, los recursos de una manera, pues mucho más urgente. Entonces, eh, cómo se considera? ¿Cómo creemos que debemos ver un producto si no es simplemente desde la app o desde el diseño? Como dijo Norman, a quien se le acuña el término de experiencia de usuario, él nos dice, ningún producto es una isla. Un producto es más que el producto, es un conjunto cohesivo e integrado de experiencias. Bien, entonces, ¿cómo podemos ver el UX? El UX es realmente un motor de valor para el usuario porque resuelve una necesidad, de valor para el negocio porque retiene, convierte y diferencia, de valor para el equipo, porque alinea esfuerzos, porque va en una misma dirección. Entonces, al final, el UX es una brújula que nos ayuda a orquestar las piezas para crear diseño, para crear un producto, para crear un servicio, sencillamente para crear una experiencia. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no vemos el UX porque no se nota, ¿sí? Parece invisible, pero realmente sí nos damos cuenta cuando no existe. O sea, probablemente no lo vemos cuando existe, pero sí cuando no existe. Entonces, el UX impulsa la innovación e impulsa el negocio. Según McKinsey, en The Business Value of Design, ellos dicen que se demuestra que las empresas con alta madurez en diseño superan significativamente a sus competidores. ¿Con cuánto? Un 32% más de crecimiento en sus ingresos, un 56% más de retorno para los accionistas. Entonces, realmente esto convierte el diseño en un gasto necesario. Es más, una inversión estratégica con un retorno medible. El valor del diseño para las empresas es incluso más importante en diferentes direcciones. El verdadero crecimiento ocurre cuando cuando se diseña junto con el conocimiento, con las ideas y con la innovación. Creo que esto hace inevitable que no se tenga en cuenta, digamos, como decisiones alrededor de un contexto a nivel general. Entonces, las empresas con madurez digital, ¿por qué su inversión continua en UX se considera ejemplar y estratégica? Por ejemplo, en el caso de Airbnb, Airbnb hace una investigación etnográfica donde mueve la aguja, es decir, ellos encuentran que los hosts envían millones de fotos para explicarle al usuario cómo hacer el checkout, que, que reaccionan, crean una guía visual en la aplicación y reducen esta fricción en experiencia. Entonces, realmente, ¿qué es la lección aprendida? En observar a los usuarios en su propio contexto permite detectar problemas reales y resolverlos de una solución simple, de una manera simple y efectiva.
Airbnb muestra cómo observar los comportamientos reales, no solamente haciendo encuestas, no solamente recogiendo los datos de interacción que se tengan dentro de la aplicación, sino cómo desde otra observación se retroalimentan este tipo de insights, pues lo que hace es alimentar ciclos rápidos de ideación. Se hacen nuevos prototipos, se crean nuevos despliegues y se impacta directamente en las métricas de negocio. BBVA crea una infraestructura dedicada a la entidad, creando un centro de experiencia de usuario. El caso es que ellos crean un centro de experiencia con más de 60 expertos para mejorar las experiencias digitales en todos los canales del banco. La lección aprendida es incluir en la estrategia que permite escalar, innovar y mejorar la relación con los usuarios, pues digamos, de un sector tan complejo como lo es el sector financiero. Entonces, ¿por qué es tan representativo? En un sector tan regulado, invertir en UX realmente eleva y pues crea una eficiencia operativa y una percepción de la marca positiva, invirtiendo en una experiencia digital, pues como más allá de una experiencia, una ventaja competitiva. IBM crea el retorno de inversión al escalar, aumenta el retorno de inversión al escalar el design thinking. ¿Cuál es el caso concreto que ellos hacen? Ellos implementan el design thinking a nivel empresarial y logran acelerar los procesos a nivel de entregas y ahorran millones en los proyectos. Entonces, ¿cuál es la lección aprendida? El UX no solamente mejora los productos, sino que también reduce los riesgos, acelera el time to market, genera pues retornos de inversión muchísimo más altos y pues de alguna manera evidencia que el diseño bien gestionado pues es una muy buena retención. Spotify crea una personalización y un trabajo autónomo guiado por personas. Spotify hace unos prototipos de personas con base en estudios de las personas reales que tienen de sus usuarios y con base en estos diarios de estos usuarios y talleres globales, guían a los trabajos en equipos para hacer trabajos de decisión autónoma. La lección aprendida es entender que crear experiencias personalizadas hace coherente la responsabilidad de poder brindarle a los usuarios pues experiencias para cada uno de ellos basándose en sus propias necesidades. Lo que demuestra que la investigación cualitativa y los modelos de usuarios robustos permiten escalar con coherencia y relevancia que un producto sea pues muchísimo más grande en el caso de Spotify que tiene 600 millones de oyentes. Entonces, como conclusión práctica, podemos obtener tres rasgos esenciales de todos estos ejemplos que les estoy mostrando. El primero, una visión estratégica. El segundo, una gobernanza y talento. En tercera, como instancia, una medición rigurosa. La visión estratégica es tratar a negocio como un pilar, más no como una capa estética. La gobernanza y el talento, crear roles, centros de experiencia, metodologías que institucionalizan el diseño dentro de cada uno de los negocios. Y una medición rigurosa que conecta y mejora las experiencias a través de métricas, a través de información real que se recolecta por medio de implementaciones estratégicas como las que les acabo de mostrar en estos ejemplos. Lo que significa que adoptar un enfoque similar a cada uno de ellos puede ser a menor escala. De hecho, a escalas muy menores, uno puede recibir información de los usuarios simplemente con mirar cómo están interactuando con el producto, simplemente con estar un poco más atento a lo que ellos dicen, escuchándolos, mirándolos, observándolos y tomando como esas mismas decisiones de uso que se están dando de manera natural. Eso es empezar a traer datos y esos datos a nuestros negocios o a nuestros productos nos van a dar una gran cantidad de posibilidades de tomar decisiones mejores, no solamente para mejorar el producto a nivel de venta, sino también para mejorarlo como producto de experiencia, para que el usuario se sienta cómodo y se sienta bien con la marca, que haga un engagement completo con lo que es lo que estamos ofreciendo. Diferenciarse con la competencia es algo súper importante que se genera a partir de la interacción entre el usuario y el producto, más allá de lo que haya en el mercado, sin tener en cuenta que lo que hay en el mercado es importante. Pensemos en UX siempre.
diseñar estrategias no es, perdón, diseñar experiencias no es un acto simplemente estético, es un acto estratégico y sobre todo de empatía. El UX no solamente es para diseñadores, el UX es un proceso para todos. Finalmente, todos participamos. El UX es realmente la magia de la colaboración. Entonces, el UX varía desde la exclusión hasta la inclusión. Nosotros podemos diseñar experiencias exclusivas o podemos diseñar experiencias inclusivas. Realmente esta radiografía es importante. Si entendemos que un diseño inaccesible, ¿qué significa para la experiencia? Y un diseño accesible, lo que realmente le brinda a los usuarios, realmente la posibilidad que tenemos. Entonces, veamos la accesibilidad no como un plus. La accesibilidad es parte del propósito del UX. Diseñar sin accesibilidad es como realmente abrir una heladería con los sabores más increíbles que no podamos conocer, pero colocar un mostrador a 2 metros de altura donde no todo el mundo lo puede alcanzar. Entonces, hagamos cosas para todos. Asegurémonos que lo que estamos realizando va para cualquiera, con discapacidad, sin discapacidad, con conexiones lentas, con situaciones de estrés, con luz, sin luz. En fin, estamos creando productos sin fricciones. Y también desde otra visión, ver el UX desde otra perspectiva, como ver el UX desde otras perspectivas, es como creer que si solo la estética, digamos en este ejemplo, es como tener un Ferrari y usarlo solamente para ir a comprar el pan. Entonces, ¿qué nos estamos perdiendo? Nos estamos perdiendo de la velocidad, nos estamos perdiendo de la ingeniería, nos estamos perdiendo del poder de su motor. Los invito a adoptar el UX como una estrategia sólida, una estrategia escalable, basada en un trabajo colaborativo. Cada decisión, cada interacción que diseñamos debe tener un propósito y sobre todo debe tener una intención. Desde todas las perspectivas. Entonces, ¿qué vimos acá? ¿Qué vimos hoy? Que el diseño no es solamente apariencia, que el diseño es una estructura, es valor, es propósito. Que el UX no es un lujo, sino un motor silencioso de éxito. Que cuando diseñamos bien, las cosas funcionan, fluyen y se conectan. Y además, que el UX genera un valor tangible, un valor medible para el negocio, que nos puede generar más ingresos, que nos reduce los costos, que nos crea mayor lealtad y que nos diferencia en el mercado. El éxito del UX depende de la colaboración de todos los equipos. Es muy importante entender que no somos un área, somos muchas áreas. Y que cuando construimos un producto digital, no es desarrollo, no es diseño, no es DevOps, no es, bueno, no es negocio, no es marketing, somos todos los que construimos y vamos en función de un mismo propósito. Entonces, en conclusión, mi invitación hoy es que ustedes se puedan llevar estas preguntas. ¿Dónde puedes empezar tú a usar el diseño como estrategia? ¿Y qué puedes hacer distinto desde tu rol? Les agradezco mucho por estar aquí y bueno, no sé si tengan algunas preguntas. Jamie, excelente contenido. Am, Vamos a activar si hay alguien que tiene alguna pregunta. Yo me quedo con que el UX no solo es al principio y al final, sino que es durante todo el proceso, ¿no? Que a veces nos enfocamos al final o se pone muy al principio de desarrollo de producto y no tiene que ser así. Pero bueno, vamos a dejar si hay alguien que tiene alguna pregunta. Os comento, este material lo vais a recibir, la grabación de la sesión la vais a querer recibir en estos días por mail. Estará colgada en la web de Raona, también la colgaremos dentro en YouTube. Jamie tiene un canal de LinkedIn súper activo, o sea que también le podéis seguir en LinkedIn. Am, y nada, vamos a dar 2 minutillos por si alguien tiene alguna pregunta o alguna recomendación, ¿eh? Que a veces siempre nos focalizamos en preguntas, pero también hay recomendaciones o sugerencias. Excelente contenido, Jamie, de verdad. El gran Gracias. desconocido, ¿eh? De lo bonito a lo estratégico. Es que yo creo que es el motor silencioso. Total, el título es perfecto, es perfecto. Pues si os parece que tenemos agendas súper... Ah, cuando empieza...
nos comenta Karen, cuando empiezas a trabajar en un proyecto ya empezado, ¿cuáles son los principales puntos que tenemos que tener en cuenta con UX? Cuando el proyecto ya ha comenzado, entiendo. Pues yo creo que cuando un proyecto ya está corriendo, lo primero y más y siempre más importante son los objetivos y el contexto. Creo que tener los objetivos claros del proyecto en sí y tener el contexto un poco más discernido nos permite tener pasos y poder crear un contexto general. Es decir, nosotros deberíamos actuar más con base en un plan de trabajo creado hacia el futuro, creado hacia poder ir dando una dirección, como cuando vamos manejando un barco. Entonces, ponerle orden, digamos, entrando en la mitad de un proceso, pues miremos la historia, miremos el contexto y con base en ello tomemos decisiones para seguir adelante. Teniendo datos en las manos es mucho más fácil al entrar en cualquier momento del proyecto tomar decisiones, porque ya están, solo es analizarlas. Exacto. Karen, esperamos haberte respondido. Nos comenta también Fabián, oye, felicitaciones, Jamie, información valiosa. Me gustaría agregar que realmente UX ah, inicia desde que se plantean las herramientas en las que se desarrolla y demás. O sea, es lo que comentábamos, ¿ah? Y estas decisiones afectan en el rendimiento del sistema futuro. Lo que comentaste durante la reunión también, que es súper importante, que al final son gastos y son costos que si se han planificado bien, no, la empresa no tiene por qué asumirlos ni al principio ni al final, sino que tienen que ser durante todo el proceso. Exacto. Julieta nos da también las gracias. Y nada, oye, yo si queréis, os reitero que mañana recibiréis toda la información y compartiremos el vídeo en YouTube y en las redes de Raona y en la web de Raona. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima, Jamie, que tienes mucho contenido, que seguiremos haciendo temas de Champions para UX. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.